El pasaje de hoy es Jeremías 8, versículos 4 al 17. Leamos juntos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, ¿no se levanta? ¿El que se desvía, no vuelve al camino? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron, y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres, y sus campos, a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos, y entremos en las ciudades fortificadas, y perezcamos allí. Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz, y no hubo bien. Día de curación, y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. Al sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad, y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Amén. Compartiré la palabra con el título, Resiliencia espiritual. Existe esta palabra, resiliencia. ¿La han escuchado alguna vez? Parece que desde hace algún tiempo oímos esta palabra con frecuencia. Especialmente al pasar por la época del COVID, esta palabra empezó a usarse en muchos ámbitos distintos. Al observar a las personas, se descubrió que, cuando alguien pasa por adversidades, pruebas o fracasos, no todos reaccionan de la misma manera. No todos reaccionan de la misma manera. Aunque pasen por la misma dificultad, hay personas que la soportan bien y la vencen sin mayores problemas, mientras que hay otras que no logran superar esa dificultad y terminan quedándose abatidas. La conclusión que se obtuvo de esto fue la siguiente. El problema no está en la adversidad o en la dificultad misma. Más bien, el problema puede estar dentro de la persona misma. La razón por la que las personas caen o quedan abatidas ante un problema no es solamente que la adversidad o la dificultad sean demasiado grandes y demasiado fuertes. Es porque no han desarrollado la fuerza para vencer esa adversidad, esa prueba. Como no tienen esa capacidad de recuperación para soportarla y transformarla en una buena dirección, en una dirección positiva, las personas caen y quedan abatidas. Justamente en este punto aparece la palabra resiliencia. Podemos entender la resiliencia como la capacidad de no derrumbarse fácilmente cuando enfrentamos adversidades o pruebas, la capacidad de vencerlas, de superarlas y volver al estado original de estabilidad. En otras palabras, es la capacidad de recuperarse. Cuando una pelota de goma se lanza con fuerza contra el suelo, la pelota rebota y sube todavía más alto. Del mismo modo, la resiliencia es esa capacidad de usar las pruebas y adversidades como una plataforma para saltar más alto. La resiliencia es esa clase de capacidad. En esta época, esta capacidad se considera muy importante. Por grande o buena que sea la capacidad de una persona, si cada vez que llega una prueba, y cada vez que se acerca una adversidad, simplemente se queda abatida,
esa persona no puede desplegar correctamente la capacidad que posee. Pero una persona que tiene bien formada esta resiliencia puede adaptarse bien en cualquier situación. No se trata solo de adaptarse, sino de tener incluso la capacidad de convertir condiciones adversas en oportunidades. Una persona así es alguien que posee esta capacidad. Por eso, la sociedad de hoy prefiere a las personas que tienen este tipo de resiliencia. Esta resiliencia está compuesta principalmente por 3 elementos. El primero se llama capacidad de autorregulación. En estos días vemos a muchas personas que carecen de esta capacidad. Llegan a ser dominadas por las emociones. Hay personas que se enojan por cosas pequeñas, y también hay casos en que expresan sus emociones tal como surgen, o incluso de una forma mucho más exagerada. Lo que debemos saber claramente es que actuar así no resuelve el problema. Por un momento, quizá podamos sentir cierto alivio emocional, pero al pasar el tiempo vemos que el problema solo se ha hecho más grande. En vez de expresar las emociones tal como aparecen, necesitamos la capacidad de analizar la situación con calma y de controlar las emociones. Esta es una capacidad muy importante para vivir la vida de los tiempos modernos. El segundo elemento es la capacidad de relacionarnos con otras personas. Es la capacidad de comunicarnos con los demás y de sentir empatía por ellos. Pero esta capacidad no se limita solo a la relación con otras personas. Al comunicarnos con los demás, ¿cuál es el objetivo final? Es desarrollarnos a nosotros mismos. Es crecer nosotros mismos. Aprender lo bueno y dejar lo malo, no quedarnos estancados, sino crecer y madurar. Esa postura, esa actitud, es lo que se busca. También en la vida de fe esta capacidad es muy importante. Cuando hablamos de la fe, hay muchas personas que recuerdan el tiempo en que eran fervientes en su juventud. Oímos con frecuencia frases como, yo también en un tiempo, o, cuando yo era joven. ¿Cuándo deben ser más fervientes los buenos creyentes? ¿Cuándo debemos ser más fervientes para ser buenos creyentes? Los buenos creyentes deben ser más fervientes ahora. La persona que sigue al Señor con mayor pasión, ahora mismo, quizás sea el mejor creyente. En el nombre del Señor, los bendigo para que vivan una vida que sigue al Señor con la mayor pasión, ahora mismo. El último, el tercer elemento, es la positividad. Cuando llega el sufrimiento o una situación difícil, hay muchas personas que lo miran todo solo de manera negativa. Muchas personas analizan y piensan solamente así. Esto es difícil por esta razón. Esto no va a funcionar por aquella razón. Pero algunas personas miran esas dificultades desde una perspectiva completamente diferente. Dicen, a través de esta dificultad, voy a aprender algo nuevo. Y por medio de esta dificultad y esta adversidad, avanzaré cada vez más hacia el éxito. Algunas personas reinterpretan el sufrimiento y la adversidad de esta manera nueva y positiva. La resiliencia es esa fuerza que nos guarda para no ser sacudidos por las dificultades y el sufrimiento. Y al mismo tiempo, es la fuerza interior que produce un mejor yo a partir de esas dificultades. El pasaje de hoy se relaciona con esta resiliencia. Especialmente porque es una resiliencia que aparece en la Biblia, quisiera llamarla, como en el título del sermón de hoy, resiliencia espiritual. Leamos juntos los versículos 4 y 5 del pasaje de hoy. Leamos juntos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová. El que cae, ¿no se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al camino? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, y no han querido volverse. Amén. En el versículo 4 dice, el que cae, ¿no se levanta? Y enseguida continúa. El que se desvía, ¿no vuelve al camino? Aquí se nos está hablando precisamente de la resiliencia. ¿Cómo debería ser originalmente? Originalmente debería ser así. Si alguien cayó, debe levantarse. Si alguien se desvió, debe volver. Debe ser restaurado a su estado original. Pero en el pueblo de Judá no se veía en absoluto esta clase de actitud. El versículo 5 dice que el pueblo de Jerusalén se apartaba siempre de Dios, y también dice que abrazaron el engaño y no quisieron volverse. Si hay marea baja, también debe haber marea alta. Pero el modo de vida del pueblo de Israel
Era siempre un modo de ser arrastrado hacia abajo, un modo en el que solo había marea baja. Si habían caído, debían levantarse. Si se habían alejado, debían volver. Pero ellos no hicieron eso en absoluto. Simplemente permanecían caídos, postrados, y revolcándose donde habían caído, y habiéndose alejado, no pensaban en volver, sino que se quedaban allí mismo. ¿Cuál era el problema? Había desaparecido esta resiliencia espiritual. Habían caído, pero no intentaban levantarse. Se habían alejado, pero no intentaban volver. Esta actitud obstinada, la actitud del pueblo de Judá en aquel momento, era precisamente la imagen de quienes han perdido por completo la resiliencia espiritual. En algún momento llegaron a un estado en el que no volvían al lugar al que debían volver, y ni siquiera podían pensar, «debo volver». Habían perdido por completo la capacidad de recuperación. También sería bueno que hoy miremos nuestra propia condición. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? ¿Está bien preparada dentro de mí esta resiliencia espiritual? A veces, al vivir dentro de una comunidad, no solo suceden cosas buenas ni solo cosas llenas de gracia. A menudo hay situaciones en que nuestros corazones no encajan, e incluso casos en que nuestro corazón queda herido. En esos momentos necesitamos resiliencia espiritual. A veces venimos a una reunión y nos sentimos muy incómodos por una persona que solo presume de sí misma, y se va. Otras veces, nos sentimos heridos por una persona que habla sola durante más de una hora. Al servir en el ministerio, también encontramos personas que se empeñan en hacer todo solamente a su manera. Dentro de la comunidad de la iglesia, hay personas de toda clase de temperamentos. La mayoría tienen un carácter bueno y tranquilo, pero siempre hay una o dos personas. Yo lo expreso así: personas que tienen una forma con aristas. En esos momentos debemos pensar así. No debemos pensar, «ay, ¿por qué será así esa persona?». Más bien, en esos momentos debemos decir, «por eso es la iglesia». ¿Lo decimos juntos? Por eso es la iglesia. Por eso es la iglesia. Necesitamos poder pensar de esta manera. La iglesia es eso. La iglesia no es una empresa que eligió personas mirando sus currículos. Y la iglesia tampoco es un club donde se reúnen personas con los mismos pasatiempos. ¿Qué clase de lugar es la iglesia? Es un lugar donde se reúnen pecadores. Un lugar donde pecadores se reúnen y se tratan unos a otros. Un lugar donde pecadores se reúnen y se ayudan unos a otros a ser sanados. La iglesia es ese tipo de lugar. Por eso hay personas de todo tipo. Eso es normal. La iglesia es un lugar donde se reúnen personas de todo tipo, y las personas con aristas se van volviendo un poco más redondeadas poco a poco. Es un lugar donde esas aristas se van puliendo poco a poco. Y al mismo tiempo, por causa de esas personas con aristas, yo también voy siendo pulido. Yo también voy siendo formado para ser más hermoso a los ojos del Señor, para brillar más a los ojos del Señor. La iglesia es ese tipo de lugar. Pero mientras esto sucede, nace la resiliencia espiritual. Puede haber una persona en quien veo 9 cosas que no me gustan, pero mientras me esfuerzo por encontrar una cosa buena en esa persona, puedo pensar, si yo hubiera conocido a esta persona en el mundo, la habría mirado así, habría hablado de ella así, e incluso quizá no habría querido tratar con ella. Pero dentro de la iglesia no hacemos eso. Entonces llegamos a comprender algo. ¿Qué comprendemos? Comprendemos, así hizo nuestro Señor conmigo al mirarme, así actuó Jesús conmigo. Al esforzarme una y otra vez por encontrar una cosa buena en una persona en quien veo 9 cosas desagradables, llego a comprender que el Señor también debió hacer esto conmigo. No hay ni una cosa buena en mí, y aún así, el Señor me miró y dijo, «Está bien, eres precioso, todo está bien». Poco a poco llegamos a conocer el corazón del Señor que nos mira así, el corazón del Señor que me mira, aunque no tenga nada de qué gloriarme. Amados hermanos, esto es la comunidad, y esto es la iglesia. Así, dentro de esta comunidad, estamos aprendiendo la resiliencia espiritual, y dentro de nosotros, poco a poco, vamos llenando esa resiliencia con el nombre de madurez de carácter. Amados hermanos, la resiliencia de la que habla la gente del mundo, dice que debemos tener un corazón amplio y una actitud positiva, y que así se forma,
Es decir, dicen que uno debe desarrollarse a sí mismo por su propia cuenta, pero la Biblia no habla así. ¿Cómo puede formarse algo así dentro de nosotros? La Biblia dice que podemos ser restaurados, y que pueden hacer la resiliencia, cuando pensamos en Dios, y pensamos en nuestro Señor. Con nuestras propias fuerzas, no podemos amar a nuestros hermanos y hermanas. Esto se debe a que, en lo fundamental, no somos seres que posean ese amor. Incluso ese amor, solo podemos practicarlo con la capacidad que Dios nos da, solo con esa capacidad. Ese amor aparece en el pasaje de hoy. Leamos juntos el versículo 6. Leamos juntos. Escuché y oí. No hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Amén. El versículo 6 todavía registra palabras de juicio. La Biblia explica la condición de ellos, la condición de quienes han perdido la resiliencia, diciendo que no hablan rectamente, y que no se arrepienten de su mal. Pero aquí está el amor sorprendente de Dios. Aquí hay una expresión muy importante. Es la palabra arrepentirse en la frase se arrepienta de su mal. Esta palabra, traducida como arrepentirse, fue vertida en la traducción griega, la Septuaginta, con el verbo metanoeo. Meta tiene el sentido de volverse y cambiar. Significa cambiar de pensamiento. Fue traducida como arrepentirse, pero ¿quién retoma esta palabra, metanoeo, cientos de años después? Nuestro Señor Jesús mismo dice esta palabra. Leamos juntos, Marcos 1:15. Leamos juntos. Diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Amén. Cuando nuestro Señor comenzó por primera vez su ministerio público en esta tierra, proclamó precisamente esta palabra, la misma palabra que un profeta había proclamado unos 600 años antes. Metanoeo, arrepentirse del mal, es decir, arrepentíos. La proclamación de un profeta del siglo VI a.C. es proclamada con la misma palabra por nuestro Señor en el siglo I después de Cristo. Por medio de esto, comprendemos una verdad sorprendente. Primero, Dios nunca ha renunciado a nosotros, ni una sola vez. Durante cientos de años, no, durante miles de años, Dios ha estado proclamando la misma palabra hacia nosotros. Dentro de esa misma palabra está contenido el mismo amor de Dios. El corazón ardiente de Dios por su pueblo nos llega en esa misma palabra, que se mantuvo durante cientos de años. Dios nunca ha renunciado a nosotros, ni por cientos ni por miles de años. En segundo lugar, Dios ahora se ha acercado. Dentro de esa distancia acortada, Él habla. Durante cientos de años, Dios siguió esforzándose para acortar la distancia entre nosotros y Él. Y finalmente, al enviar a su Hijo, acortó por completo la distancia entre nosotros y Él. El Señor se acercó a la persona que debía volver. Él mismo vino a buscarnos. Y se encontró con el pueblo que debía arrepentirse. Metanoeo. Dios no abandonó esta palabra, proclamada por un profeta. Aunque pasaran cientos de años, aunque pasaran miles de años, vino al pueblo que no quería escuchar, al pueblo que se tapaba los oídos y estaba de espaldas, y una vez más, les transmitió el corazón de Dios. Metanoeo. Amados hermanos, este es el corazón de nuestro Dios. Nuestro Dios jamás se rinde. Él espera más allá de cientos de años. Él desea, de cualquier manera posible, que volvamos al Señor. Este es el corazón de nuestro Dios. Ahora miremos nuestra propia vida. ¿No estaremos viviendo como el pueblo de Judá, habiendo perdido la resiliencia espiritual? ¿No estaremos sentados, abatidos y sin ser restaurados? ¿No será que, desde algún momento, nuestra condición espiritual quedó tirada y abandonada, mientras permanecemos sentados donde caímos? Si caímos, debemos levantarnos. Si nos alejamos, debemos volver. Si perdimos algo, debemos buscarlo de nuevo. Examinemos si nuestra condición espiritual no está detenida, caída y sin restauración. Y volvamos a ser restaurados. No podemos ser restaurados por nuestra propia fuerza. La única manera en que podemos ser restaurados es siendo revestidos de la gracia de Dios. Dios esperó cientos de años, miles de años, a personas tan malas y débiles como nosotros.
Nuestro Dios es así. Él proclamó el mismo mensaje. Vuelvan, arrepiéntanse, conviértanse. Sin rendirse, Él se acercó a nosotros. Por más que proclamara y nosotros no escucháramos, no se rindió y nos habló hasta el final. Por más que nos dijera que volviéramos, aunque no volviéramos, no se rindió, y se acercó a nosotros. Recordemos este grande y sorprendente amor de Dios. Y no olvidemos que yo soy alguien que ha recibido ese amor. Que esta sea una semana en la que recordemos ese amor y recuperemos plenamente la pasión, la fe y el amor hacia el Señor. Los bendigo en el nombre del Señor. Pensemos en la palabra que hemos recibido y oremos juntos. ¿He caído y no estoy pensando en levantarme de nuevo? ¿Me he alejado y no estoy pensando en volver de nuevo? El Señor esperó por nosotros durante cientos de años sin rendirse. El Señor vino a buscarnos sin rendirse. Meditemos de nuevo profundamente en esa gracia de Dios. Y pidamos: restaura en nosotros la pasión por el Señor que debe ser restaurada. Concédenos una vez más el fuego del Espíritu Santo. Avancemos en oración. Señor de amor, te damos gracias. Éramos nosotros quienes, aun habiendo caído, no sabíamos pensar en levantarnos de nuevo. Éramos nosotros quienes, aun habiéndonos alejado, no sabíamos pensar en volver de nuevo. Pero hacia nosotros, Señor, tú no te rendiste hasta el final. La palabra proclamada por medio de los profetas, cientos de años después, tú continuaste proclamándola a nosotros, al enviar a tu Hijo unigénito. Así diste la palabra a quienes no escuchaban, y te acercaste a quienes se habían alejado. Haznos personas que recuerden este amor. Y permite que el corazón que se ha enfriado dentro de nosotros, sea restaurado nuevamente con pasión y fe. Gracias. Oramos sinceramente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.